Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a una edición más de las Veladas Literarias de Casa de América. Deseo pues dar las gracias a su director general, Antonio Querido, a los representantes y amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores que nos acompañan y a todos ustedes por acercarse a oír hablar de literatura, a oír hablar de libros, a oír hablar a los autores en su propia voz. Soy Fernando Iwasaki, que tengo el gusto de poder presentarles a quienes me acompañan esta tarde. A mi derecha, Marta Sanz. Estoy absolutamente persuadido de que todos ustedes la conocen, la han leído. Marta es una gran autora a quien pueden leer semanalmente en sus columnas en el diario El País, pero es que Marta además es ganadora del Premio Real de Novela, lo ganó en el año 2015 y tiene una extensa obra como poeta, como narradora, tanto de relatos, porque tiene el INH de relatos, si no me equivoco, y además como novelista, donde ella desde su primera novela, La lección de anatomía, hasta las últimas novelas en las cuales ha creado un gran personaje de ficción, que es el detective Arturo Zarco, unas novelas negras deliciosas, humorísticas, y hasta Clavícula, que es la última de sus novelas. Ahora, a mí me encanta la obra ensayística de Marta Sanz. Si me permites, Marta, que rompa una lanza por No tan incendiario y al mismo tiempo por Monstruas y Centauras, que es un libro que, por ejemplo, a mí me encanta recomendarlo a mis estudiantes y a mis hijas, por supuesto. Y también quiero presentarles a ustedes a Luis Francisco Martínez Montes. Él es funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se encuentra desde hace muy poco tiempo en Bruselas. Tiene una obra de no ficción que fundamentalmente voy a destacar tres títulos. España, una historia global, que es su última publicación del año 2019, que se publicó primero en inglés, además, si no me equivoco. Apuntes sobre el Ártico, un libro colectivo del cual es coautor, salió en el año 2014. Y luego tiene una obra en inglés que estará pendiente de traducción, A Game at Chess, The Grand Strategy of the Spanish Empire, publicado por Global Square en el año 2019. Las obras de Luis son obras que parten de una reflexión, si me permite la expresión, sobre la historiografía, que ha tratado los temas de la influencia de España a lo largo de la historia, desde prácticamente el siglo XVI, aunque él se remonta un poco más atrás, hasta nuestros días. La historiografía de, digamos, la historia del Imperio Español, del Estado español y sus reverberaciones en el resto del mundo han generado muchísima polémica y en los últimos años se han publicado numerosos libros que tocan este tema desde ópticas bastante provocadoras para el debate intelectual. Y eso es lo que más o menos queremos hacer esta tarde con ustedes, hablar de historia y hablar de literatura. Sospecho que a mí me han pedido que modere porque estudié historia y más o menos cometo alguna que otra novela. Entonces estoy a caballo entre los dos mundos de escritura que representan nuestros invitados. Por lo tanto, a mí me gustaría comenzar planteándoles temas que vayan además a lo largo de la conversación ampliándose, pero en cualquier caso creo que lo más justo es que ustedes dispongan de unos minutos, los que ustedes crean oportunos, para decir cómo entienden ustedes la relación entre la historia y la literatura, entre la ficción y la narración de los hechos presuntamente verdaderos, mientras que la ficción habla de lo verosímil. Muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy agradecida, por supuesto, a Antonio. Estoy siempre muy agradecida a Fernando Iwasaki, que es generosísimo en sus presentaciones. Se lo sabe todo. Lo presenta todo de la manera más agradable y convincente posible y encantada de compartir, iba a decir mesa, pero en realidad son mesitas, por primera vez con Luis Francisco. Yo lo primero que tengo que decir es que probablemente mi presencia aquí es un poco extemporánea
porque yo nunca me he dedicado específicamente a ese género que hay dentro de lo que sería la ficción o la narrativa, que es la novela histórica, que podría tener mucho sentido. Pero, sin embargo, sí que tengo un libro, del que hablaré un poquito más adelante, donde hay una reconstrucción más o menos minuciosa de un momento histórico, que es el de la transición española. También tendríamos que ver a qué le llamamos historia en función de la lejanía y en función de un nuevo concepto de tiempo en el que las cosas suceden de una manera tan absolutamente vertiginosa que todo se queda viejo y es histórico en 5 minutos, cosa que antes no pasaba, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, yo creo que sobre todo como lectora de este tipo de novelas o como persona que reflexiona a menudo en voz alta sobre esas relaciones que existen entre la realidad, la ficción, ese límite entre la verosimilitud y la verdad que tanto nos importa a quienes nos dedicamos a estos oficios. Yo creo que para mí lo más representativo como escritora es el hecho de que a veces con las pequeñas ficciones, con las pequeñas narraciones, como diría Unamuno, intrahistóricas, lo que estamos haciendo es intentar construir el general conjunto de un corte del tiempo y del espacio. Yo contando las historias pequeñas, las historias minúsculas de mis personajes o leyendo las historias pequeñas, las historias minúsculas de los grandes narradores y narradores de la historia de la literatura, creo que sé hacerme una idea o puedo hacerme una idea de lo que sería ese fresco histórico, esa realidad, ese momento del tiempo en el que los personajes bracean con mayor o con menor fortuna. Ahora, por ejemplo, yo acabo de comisariar con Germán Gullón una exposición en la Biblioteca Nacional de España sobre don Benito Pérez Galdós. Creo que don Benito Pérez Galdós es una figura paradigmática para hablar de esas relaciones entre los contextos históricos y los contextos culturales y lo que ocurre en los interiores de las casas de Madrid. Como dice muchas veces Almudena Grandes, Benito Pérez Galdós es capaz de crear un formato transitable en el siglo XXI a finales del siglo XIX. Se refiere al modelo de los episodios nacionales. Él entreteje de una manera absolutamente ejemplar los grandes nombres, las grandes palabras, los grandes acontecimientos con las pequeñas historias posibles que acaecen en esos momentos, en esos periodos. Y de alguna manera viene a contar algo que para mí como escritora es interesantísimo, y es que a veces es muy difícil encontrar el límite o poder separar el dentro del fuera. Lo que yo soy o lo que son mis personajes de las voces que me rodean, cómo los personajes se construyen en función de los discursos históricos hegemónicos o de los discursos históricos laterales o periféricos que en ese momento configuran el gran fresco de la realidad. Entonces, a mí esa es más o menos mi visión del asunto, así, a bote pronto. Y de hecho se podría decir que Almudena Grandes está escribiendo una suerte de episodios nacionales, claro, utilizando los años de la República y la Guerra Civil como un tapiz. Así que Almudena Grandes, yo creo que lo que está haciendo es, de alguna manera, continuar esa línea abierta por Galdós que recogió Max Aub en sus campos y que hace no tanto tiempo pues también había recogido el testigo Rafael Chirves en algunas de sus novelas, algunas con una perspectiva histórica más distanciada, como era, por ejemplo, La Buena Letra o La Gran Marcha, y otras que hablaban más de la contemporaneidad, del presente, como pueden ser en La Orilla o Crematorio, ¿no? Pero es esa línea de la literatura española donde pues eso, se habla de por qué somos quienes somos, por qué estamos como estamos, en función de esos grandes acontecimientos que inciden en nuestra manera de vivir y que al mismo tiempo nosotros podemos transformar con pequeñas o con grandes acciones cotidianas. Perfecto, pues y Luis Francisco nos va a dar también su perspectiva sobre estos temas.
que es la más extemporánea y la más excéntrica, porque es la de quien no es ni novelista ni historiador, sino un humilde diplomático. No está mal ser diplomático, No está mal, pero humilde, en todo caso. En cierto modo, Valera lo era, por supuesto, hablaremos de él. En cierto modo, no sé si considerarme casi responsable de esta tertulia de esta tarde, porque creo que un día hablando en abril, después de la presentación de un libro con el ministro Borrell aquí en esta misma casa, que siempre agradecemos ser invitados, por supuesto, gracias, creo que te comenté una anécdota que me ocurrió en Nueva York con un compatriota de todos nosotros, porque es hispano-peruano, Vargas Llosa. Me tocó acompañarle en la presentación de un premio que no le concedían a él, sino a su hijo, Gonzalo. Se lo concedía una ONG española. Gonzalo Vargas Llosa estaba en aquel momento de director de ACNUR, la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas en Santo Domingo, y en esa calidad fue premiado. Mi embajador no podía ir a la presentación y me pidió que le sustituyera. Y allí me encontré de repente sentado al lado de Vargas Llosa y de una presentadora de la CNN en español, de cuyo nombre no quiero acordarme, o quizá no me acuerdo en exceso. Y la conversación fue derivando hacia distintos temas y uno de ellos, la verdad es que creo que me excedí un poco hablando con un premio Nobel, fue echarle en cara algo que siempre me había rondado la cabeza, que era la siguiente pregunta. ¿Por qué, con tan extraordinarios novelistas que tenemos, más del otro lado del charco incluso, no se ha novelado la época del virreinato, por ejemplo? Si nos damos cuenta, la gran novela latinoamericana, igual que una gran novela norteamericana, se ha dedicado pues, a novelar. Tenemos la novela del dictador, tenemos la novela de las revoluciones, tenemos la novela de las transiciones, pero hay casi 300 años de vida en América, y si queremos extender la mirada en Filipinas, que prácticamente no ha sido objeto de reflexión por parte de los novelistas y de transformación en materia novelada. Por supuesto que hay algunas novelas, sí, a todos se nos pueden ocurrir. Pero, claro, aquí un poco mi labor es como diplomático de conector y lector, ya que no soy ni siquiera escritor de novela. Bueno, una sí, histórica, pero no publicada. Ya diré la razón por la cual nunca ha sido publicada. Y claro, a mí me gusta mucho la literatura anglosajona. ¿Cuántas novelas hay sobre el Raj de la India? Decenas, cientos. Series de televisión. Bueno, hay una que es fascinante. No sé si en algún momento la serie de televisión que se hizo de la novela se pasó aquí en España, que es La joya de la corona, de Paul Scott. Una trilogía de los años 70 que describe los años finales de la presencia británica en la India, que es absolutamente fascinante, un fresco de personajes, de episodios maravillosos. En la literatura francesa tenemos algo similar, episodios gloriosos, menos gloriosos, traumáticos, pero siempre nos encontramos con que en otras literaturas de antiguas metrópolis hay una tradición de novelar esa experiencia colonial, imperial, virreinal, como se quiera llamar, que en buena medida, yo creo, y tú me puedes corregir, nosotros no hemos explotado ni de un lado ni del otro del Atlántico quizá lo suficiente. ¿Por qué? Eso podría ser un tema de debate, ¿no? Entonces, he de decir que Vargas Llosa quedó un momento pensando y cambió de tema. Me preguntó, ¿y cuál es mi novela favorita? Yo le dije, El hablador. Dice, pero esa novela nadie la conoce. Digo, sí, yo la leí de jovencillo y me gustó mucho. De Mascarita. Bueno, es una novela efectivamente Saúl no muy conocida. Saúl Suratas. Saúl Suratas, eso es. Y entonces luego pues el tema evidentemente derivó pues hacia el premio, que era de lo que se trataba, de su hijo y de la situación de los refugiados en Santo Domingo. Bueno, eso es un poquito quizá uno de los orígenes o de las razones por las cuales nos encontramos esta tarde aquí, ¿no? Claro, da para mucho. Como diplomático creo que lo que podemos compartir los diplomáticos con los novelistas cuando nos enfrentamos a la historia es que lo utilizamos como materia prima. Es decir, no siendo historiadores nos podemos permitir recrear la historia, pero también utilizarla como instrumento.
sea, para un diplomático, el argumento histórico, junto con el argumento jurídico o legal, es uno de los recursos que tenemos pues, en toda negociación, ¿no? Y si me permites una pequeña anécdota de cómo nuestros gloriosos antepasados utilizaron debidamente la historia como instrumento, yo no me resisto a contar la historia del conde de Gondomar y cómo consiguió que Jacobo I ejecutara al pirata Raleigh, pirata para nosotros, héroe nacional para los británicos, obviamente. Y fue utilizando un libro de historia, no dándole en la cabeza al pirata con el libro de historia, sino convenciendo al rey Jacobo I que cuando Raleigh, que estaba en la cárcel, se ofrece al monarca, que sospechaban los nobles protestantes, que era filocatólico, que se iba a pasar con armas y bajes al bando papista, pues entonces, para congraciarse con los nobles protestantes, libera a Raleigh y le dice: a ver, si me ofreces alguna empresa interesante, yo te la compro. Y le dijo: sí, invadir la Guayana. Dice: pero eso es de los españoles y acabo de firmar un tratado con ellos en 1604. Y dice: no, pero aquello no pertenece a los españoles, nunca han estado allí. Y entonces Jacobo I, el monarca, va a ver a su amigo, el embajador Gondomar, jugaban juntos al ajedrez y se contaban chistes en latín, y le dice: oye, que mi amigo Raleigh dice que si va a América y ocupa un sitio que se llama Guayana, como eso no es vuestro, no os importa, ¿verdad? Entonces Gondomar va a su bien nutrida biblioteca, saca un mamotreto, literalmente, escrito pues en la época de Felipe II, por Antonio de Herrera, que era la historia del mundo en tiempos de Felipe II, claro. En tiempos de quién no. Y allí demuestra efectivamente, con todo tipo de detalles, que los españoles habíamos llegado a la Guayana no ya en el siglo XV, vamos, probablemente en los tiempos de San Isidoro de Sevilla. Y de tal forma le convenció Gondomar al rey Jacobo, que vuelve a Raleigh y le dice: bueno, vale, vete para allá, pero si cruzas la espada con un español o me entero de que pisas tierra española, no voy a tener más remedio que ajusticiarte o decapitarte. Tan mala suerte tiene Raleigh que lo primero que hace efectivamente es llegar a la Guayana, encontrarse con un fortín español, pasarlo a sangre y fuego, llegan otros españoles, le echan, y cuando vuelve a Londres ya se había corrido la noticia de que efectivamente había intentado ocupar territorio de la monarquía hispánica, que le costó la cabeza. Es una forma de ver cómo un diplomático puede utilizar un libro de historia para llevar el agua a su molino. Y aquí termina mi anécdota histórica sobre la utilización instrumental de la historia por los diplomáticos. Pues me parece una buena manera de comenzar a conversar. Mi función es ser no solo moderador, sino moderado, así que a pesar del guante que has arrojado para hablar de novelas históricas, voy a reservarlos para otra velada literaria aquí en Madrid o en Bruselas. Pero voy a aprovechar que has llamado la atención sobre la ausencia de novelas históricas sobre la época colonial para recordar una frase de Kundera. Kundera decía que había que distinguir entre lo que él llamaba la dimensión histórica, que se ocupa de la condición humana de los individuos, y sobre la situación histórica, que para él era novelar la historia, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, quizás la gran obra que analiza la dimensión histórica de ese mundo colonial sea la fastuosa biografía de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Probablemente no hay otro libro que tenga esa ambición y que tenga esas características. En cambio, sí, es verdad, se le ha robado la cartera al escritor de habla hispana toda la situación histórica, porque tenemos desde Stefan Zweig hasta Robert Graves escribiendo sobre la época, digamos, de la expansión colonial. Pero entonces me gustaría que sobre esta diferencia entre dimensión histórica y situación histórica pudieran comentar algo, porque a mí me parece, por ejemplo, que en las obras de Marta Sanz la transición aparece analizada como dimensión histórica. Está la condición humana de los protagonistas. Y al mismo tiempo me gustaría que fueras un poco más extenso sobre por qué hay que novelar la situación histórica en desmedro de la dimensión.
por favor. Bueno, nos has echado un capote maravilloso. Yo quiero aprovechar para decir que una de las primeras obras que yo leí de Fernando, hablando de novelas históricas y novelas históricas que aunan un esfuerzo de documentación tremendo con una sensibilidad lingüística y un oído absolutamente maravilloso, es Negijón. Me gustaría que luego les contaras a los aquí presentes las perversidades y las crueldades que relatas en Negijón. Negijón habla de los dientes, entre otras cosas, y de las cosas que se hacían con los dientes en un momento muy determinado de nuestra historia. Y creo que es algo muy simbólico, o sea, que a partir de los dientes Fernando hace una metáfora de una manera de entender el mundo. Efectivamente, yo en las novelas que he escrito en las que la dimensión histórica está presente, de lo que se trataba, como decía al principio, es ver cómo un determinado momento histórico incide en las formas de vivir de los personajes. Y esto es especialmente palpable en una novela titulada Daniel Astor y la caja negra, donde yo hablo de una niña que se llama Catalina Hernández Griñán, que tiene aproximadamente 11-12 años, es decir, está en la pubertad, prepubertad, pues alrededor del año 77, en torno a lo que son las primeras elecciones democráticas, la posterior votación de la Constitución española. Entonces, yo en esa novela uso la historia en paralelo a la idea de crecimiento biológico. Es decir, para mí la transición española, con sus miedos, con sus esperanzas, porque fue un tiempo donde había gente que tenía miedo, pero al mismo tiempo había muchas otras personas que tenían mucha esperanza y había muchas otras personas que tenían a la vez miedo y esperanza, ese momento, esa eclosión, ese instante de mutación después de 40 años de sociedad mal ventilada y dictatorial y terrorífica, se coloca en paralelo al crecimiento, a la transformación de un cuerpo femenino en el momento de la pubertad, que también es un momento lleno de miedo, lleno de esperanza, lleno de expectativas. Es decir, la historia es una metáfora del cuerpo al mismo tiempo que el cuerpo refleja la historia. Entonces, eso yo creo que es un ejemplo de dimensión histórica. Mi propósito, desde luego, no era hacer una narración novelada de los acontecimientos que tuvieron lugar durante ese momento, sino cómo esos acontecimientos influyen en las pequeñas biografías personales de determinados seres humanos. En realidad, yo trabajo la historia en mis novelas un poco aplicando esta máxima que ahora está tan de moda de que lo personal es político. Es un ejemplo más de cómo lo personal es político. Y curiosamente, para escribir esta novela, yo no seguí un procedimiento de documentación pues más o menos convencional en lo que sería la novela histórica, sino que lo que hice fue echar mano de la memoria. La memoria para recuperar los acontecimientos y los productos culturales que a mí me parecían más trascendentes para poder entender ese periodo. Y después lo que hice fue comprobar que esos elementos que mi memoria había rescatado, porque de alguna manera eran los más sentimentalmente relevantes, se habían producido tal y como yo lo recordaba. De modo que el proceso de construcción narrativa es la invención novelesca, podríamos decir que está en las antípodas del proceso habitual de investigación o de documentación de los textos históricos. Con lo cual creo que eso es un muy buen ejemplo de lo que decía Fernando, de esa dimensión novelesca frente a esa otra manera. Yo qué sé, pues lo que hacía, por ejemplo, yo me estaba acordando de las novelas de Marie... Marguerite Yourcenar.
No, esas son muy literarias. Marie Renault, la que contaba las historias de Alejandro Magno, No. que eran más, pues eso, era una manera de novelar determinados acontecimientos de la historia. Pues muy bien. La pregunta era ¿por qué ¿Por qué hay que hacer la narración novelada de la situación histórica? Porque, y además estoy recordando de Milagros y Melancolías de Mujica Lainez, estoy recordando Piedra Verde de Salvador de Madariaga. Claro. En fin, ya van viniendo a la memoria más títulos, ¿no? Vamos más atrás, es decir, para comprender el pasado, ¿qué órgano de comprensión se utiliza primero? ¿Cuál es? Claro, no es novela histórica, es poema histórico, como la Ilíada de Homero. Es decir, Homero, si existió, o los Homeros, ¿cuándo viven? ¿En el siglo VI, VIII antes de Cristo? ¿Y qué relata en la Ilíada? Bueno, una sociedad micénica que es siglo XI, siglo XII antes de Cristo. Es decir, los griegos cuando se inclinan sobre el pasado, lo primero que hacen es poesía, no hacen historia. Tucídides llega después, Heródoto llega después. Quiero decir que durante mucho tiempo el pasado fue recreado no a través de la utilización de la razón, que se supone que es lo que tiene que hacer el historiador, de fuentes documentales, etcétera, sino a través de la utilización del otro órgano que tenemos para comprender la realidad, que es la imaginación. La imaginación recreadora, ¿no? Entonces, todo empieza ahí, en cierto modo, ¿no? Eso me lleva a otra cuestión, es decir, ¿por qué queremos recuperar el pasado? ¿Y por qué la novela nos puede ayudar a recuperar el pasado? Y no solo eso, sino que esa tarea de recuperación nos sirva para interpretar el presente. Y no solo para interpretar, sino para criticar. Porque un historiador que se limite a ser historiador de acuerdo con la tradición positivista, ¿se puede permitir ser crítico? Un historiador marxista sí. Un historiador de los anales dirá, pues me tengo que ir a las grandes tendencias demográficas, a los datos, ¿no? O a las mentalidades. O a las mentalidades, ¿no? Pero examinadas desde un punto de vista objetivo, una realidad que existe fuera, por así decirlo. A la cual ya me aproximo con un método que es histórico, que desde el siglo XVIII pretendemos que además es un método científico, ¿vale? Bien. La novela histórica lo que nos permite es seguir aproximándonos a la realidad como lo hicimos desde el origen, por lo menos en la tradición occidental. Y si nos vamos al oriental, que la podemos también comentar, por creencias personales que hemos comentado antes, pues también lo podemos hacer en la novela histórica china, en la novela histórica japonesa. Bien, es decir que yo creo que la novela histórica está en el origen de nuestra aproximación al pasado, o el poema épico histórico está en nuestro origen de la aproximación al pasado. La historia objetiva o la pretendida escritura objetiva de la historia viene después, y eso lo vemos en nuestra tradición clásica, tanto en Grecia como en Roma. Tucídides, cuando dice, yo quiero recuperar las gestas de los griegos y de los bárbaros para que no caigan en el olvido. Llega Heródoto después, o llega Tácito con los romanos y le dice, pero usted se lo inventa todo. ¿Qué fuentes me utiliza usted? Magos iranios, sacerdotes egipcios, y eso es realmente, si quiero conocer cómo era la sociedad escita o los mitos egipcios, me tengo que ir, decía, a Heródoto. Pero no es, decía posteriormente Tucídides, no es un historiador Heródoto, es casi un novelista, diríamos, es un novelista. Ahí aparece esa disyuntiva de la aproximación al pasado y en esa seguimos, por así decirlo. Sí, me parece que ¿por qué hay esa necesidad? Porque siempre la hemos tenido, de aproximarnos imaginativamente y de recrear con la imaginación el pasado, ¿vale? ¿Qué otra función puede cumplir la novela histórica? De crítica del presente, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la literatura española, la novela histórica española, y esta es la razón por la cual a mí nunca me han publicado mi mala novela histórica sobre la Ruta de la Seda, es que nuestra aproximación, por ejemplo, a la Guerra Civil, a la época de la Transición, muchas veces se ha novelado cuando no había libertad suficiente para hacerlo desde la academia. El novelista se sentía más libre. Bien. Luego ha venido la novela histórica posterior, pero seguimos ahí. Guerra Civil, Transición o la Reconquista. ¿Vale? Es que no es solo, a mí me parece, y perdón por la crítica, no soy literato, que hago desde fuera, es que hay un océano de épocas históricas en nuestra historia
que no han aflorado a nuestra imaginación porque no han sido novelados. Y me temo que muchas veces tampoco nos hemos aproximado, o no se han aproximado los historiadores, porque tampoco se les ha presentado esa realidad de una forma atractiva o inteligible mediante la imaginación. Entonces, a mí me parece que nuestra historiografía y nuestra novela histórica, esas dos aproximaciones al pasado remoto o inmediato, tienen grandísimas lagunas, que no veo en otras tradiciones literarias, no de una forma tan acusada. Y perdón por la crítica. ¿Puedo decir por favor, cosas por a favor. propósito de lo que acaba de comentar Luis Francisco? Es verdad que la literatura escrita en lengua española está llena absolutamente de esas lagunas y probablemente la razón sea ideológica y probablemente la razón tenga que ver con el miedo y probablemente la razón tenga que ver con determinadas visiones y sentimientos de culpa respecto a la propia historia vivida. Y luego también hay razones literarias. Por ejemplo, en lo que es la literatura española, yo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Filología, más allá de lo que pueden ser los mitos fundacionales tanto de la primera literatura escrita en español como los mitos fundacionales de nuestra historia, y estoy pensando nada más ni nada menos que en el Cantar del mío Cid. Sí. O sea, más allá de eso, luego el salto que dábamos cuando estudiábamos novela histórica nos hacía recabar en El Señor de Bembibre de Gil Carrasco, eminente escritor del romanticismo, que escribía a la manera de Walter Scott y que en realidad hacía un tipo de novela histórica que era una novela histórica que lo que hacía era como explotar la evasión y el exotismo. Evasión, exotismo, historia como aventura, bestsellerización de la historia cuando no existía el concepto realmente de bestseller, dando una visión además del presente que era un poco reaccionaria y retrógrada, ¿no? Era como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. Entonces creo que hay razones literarias por las cuales, por lo menos en el contexto que yo conozco, que es en el español, muy pocos escritoras y muy pocos escritores se han atrevido a manejar los mimbres de la novela histórica y en general a manejar los mimbres de la novela de género. Esto empezó a suceder cuando surgen los autores de la nueva narrativa española. Pero los escritores españoles siempre hemos estado como enfangados, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, en un realismo presente, donde hablábamos de la pezuña de vaca que comía el lazarillo y le daba al escudero, en las cosas que estaban pasando ahora. Y nos interesaba el relato de la historia en tanto en cuanto, como tú muy bien has dicho, nos servía para hacer crítica de las cosas presentes. Me interesa muchísimo esto que has comentado de la imaginación y la representación, porque yo creo que las formas literarias lo que aportan al relato histórico es en realidad un posicionamiento ideológico añadido, que se puede hacer y en ese sentido coincido completamente con lo que tú has comentado. Y luego me llama mucho la atención que en los últimos tiempos, por ejemplo, si uno ve una película como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, donde se hace una recreación de la Guerra Civil Española, estamos empezando a asistir a narraciones históricas que lo que utilizan son técnicas de desrealización. Utilizan técnicas que tienen que ver con los géneros de ciencia ficción, con los géneros de terror, con los géneros fantásticos, para construir un tipo de relato histórico que no tiene nada que ver con el relato histórico ortodoxo, documentado, convencional, de raíz realista, ¿no? Y ahí entronco con lo que decía Fernando, de esa diferencia entre verdad y verosimilitud. Es verdad que dentro de lo que serían las ciencias históricas, el objetivo es la búsqueda de la verdad, siempre relativa, dado que la historia es un relato. También, porque claro, tendríamos que hablar del relato de la historia y la historia como relato, lo cual tampoco es moco de pavo. Pero por otra parte, en las ficciones narrativas cada vez hay más escritores y cada vez hay más escritoras que abominan del concepto tradicional de verosimilitud porque les parece excesivamente novelesco, porque les parece excesivamente libresco y porque alejan la literatura de lo que, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós llamaría la verdad humana.
¿Mm? Ahora se supone que lo que queremos crear con los libros que escribimos es un efecto de autenticidad, un efecto de verdad humana que vaya más allá de la razón físico-matemática o de la razón científica. Eso tiene que ver también, perdón, Por favor. Con el debate que ya aparece, efectivamente, finales del 17, principios del 18, entre la tradición historicista, Vico, y la tradición racionalista francesa. Es decir, la novela histórica surge allí donde hay romanticismo, en el mundo germano, en el mundo anglosajón, esencialmente. Tanto en Francia como luego en España, Octavio Paz decía, ¿por qué el romanticismo español es tan débil? Porque es el reflejo de un reflejo. Claro. Llega el romanticismo a través de la intermediación francesa, que es el reflejo del romanticismo germano y anglosajón. Por eso decían que Becker lo que hacía eran suspirillos germánicos. Claro. Entonces, claro, es la derivada de una derivada, y quizá eso, pues has mencionado a Scott, quiero decir, a Walter Scott y Van Hoel, los alemanes, él copiaba mucho a los alemanes, evidentemente, también. Es decir, y curiosamente, ahí aparece, porque Scott era escocés, también tenés una tradición de novela histórica en lo que ellos llaman la franja celta, ¿vale? Gales, Irlanda. Y en el mundo germano es allí, digamos, donde se están produciendo procesos de unificación, de deformación estatal. Siempre se ha dicho que el nacionalismo alemán es cultural porque le faltaba el Estado. Bueno, pues hasta que llega Bismarck, evidentemente. Entonces, en ese interregno te aparece el romanticismo y de ahí se nutre la novela histórica como forma de construir un pasado sobre el cual, a su vez, crear las nuevas estructuras estatales. Tanto en Alemania, en Italia Manzini, los novios. Claro, pero si te detienes en ese momento, se entendería por qué en los países hispanoamericanos e incluso en España no ha habido ese mismo desarrollo, porque no hemos tenido un Estado consolidado que represente realmente la diversidad de cada, digamos, país hispanohablante. Por lo menos eso para América Latina no se está admitiendo hasta mediados del siglo XX. Y como quizá nos estemos metiendo en un tema que de por sí daría para muchas otras conversaciones, yo voy a volver a llevarlos un poco a la parte estrictamente histórica y literaria. A mí me ha encantado que citaras la Ilíada, porque de pronto yo he recordado algo que leí en más de una ocasión de diversos autores, de poder utilizar ciertas obras literarias para dar una dimensión histórica. Nadie diría que Cien años de soledad es una novela histórica. Nadie diría que El Quijote es una novela histórica y nadie diría que la Ilíada es un poema que tiene una finalidad histórica. Pero depende del punto de vista del lector y del crítico. Entonces, ¿dónde está la condición humana? La Ilíada supuestamente narra el 10º año de guerra, la cólera de Aquiles, ¿no? En la traducción de Segalá, canta, oh Dios, a la cólera del peli de Aquileo, cólera funesta, etc. Pero el héroe es Héctor, es un hombre que muere a manos de un semidios, de un hijo de una diosa. O sea, al final yo siento que ese Homero o los Homeros cantan a la condición humana, porque te presentan un poema maravilloso, fundacional de toda la literatura, para que al final todos los dioses del Olimpo, más el hijo de una diosa, para matar a un hombre, a un mortal que era Héctor. Y a mí me parece que ahí está esa condición humana y esa mirada de género que reclamaba también Marta para otras obras. En América tenemos, por ejemplo, La Araucana. También cabría preguntarse quién tiene la responsabilidad de escribir sobre todo eso, pero John Juaristi nos ha demostrado que Ercilla, cuando describe a los araucanos, está explicando cómo son los vascos. ¿No? Los araucanos eran altos, eran fuertes, incluso un poquito rubios, ¿no? Entonces, eso es una cosa que Juaristi dice, está describiendo a los vascos, la idea que tenía Ercilla de la gente del caserío. Entonces, por más que uno se sitúe en esa época remota, pasada, etcétera, uno está narrando desde un presente. Entonces, a mí me parece que hay novelas que tienen la situación histórica muy bien planteada, como tú lo has expuesto,
y novelas que tienen la dimensión histórica, como también ha presentado Marta. ¿Y dónde está el perfume de Susskind, ¿no? ¿Dónde está Opus Nigrum de la Yourcenar? Que no son historiografía novelada y al mismo tiempo hay un gran interés por la condición humana. A lo mejor ese es el tipo de novela que deberíamos proponernos escribir sobre los años. Tú has situado el eje en los años, digamos, de la expansión ibérica por el mundo. Pero vamos a Yourcenar, porque precisamente el otro día estaba recuperando una entrevista que le hizo Bernard Pivot en el año 75, cuando Yourcenar vivía en Maine. Entonces, Bernard Pivot, que era el crítico literario de la televisión francesa, de Apostrophe, igual que los alemanes tenían a Ranitzky, pues los franceses tenían a Bernard Pivot. Y entonces, parte de la conversación, de verdad, yo aconsejo ver esta entrevista, escucharla, pues es una auténtica maravilla. Tiene mucho que ver, efectivamente, porque hablan Opus Nigrum, Zenón, el personaje que se inventa. Es menos conocido que Adriano, evidentemente, pero Adriano tuvo la ventaja de que le tradujo Cortázar. Zenón yo creo que no, pero bueno. Y que lo leyó un presidente del gobierno. Y que lo leyó un presidente del gobierno, Felipe González, que además se presentó en un programa de Bernard Pivot y dijo que había leído a Marguerite Yourcenar y a Memorias de Adriano, con lo cual aquello ya fue, en fin. Pero dos comentarios. Bueno, sigo con Yourcenar porque ella hace una reflexión sobre el lenguaje de la novela histórica. Siempre se le ha criticado que utilice un lenguaje para hacer que Adriano se exprese, que es un lenguaje moderno. Y ella siempre lo rechaza y decía, no, pero si yo me leí todo lo que había de contemporáneos, de crónicas, de la propia poesía que escribe Adriano, en fin. Y entonces, con Zenón y con Opus Nigrum hace otra cosa, y es que se va a las actas de la Inquisición, no la nuestra, sino la italiana. Y es un lenguaje, según ella comenta, de una crudeza enorme. Claro, cuando estás torturando a alguien, como torturan al pobre Zenón porque lo acusan de nigromante, pues evidentemente no empiezas a hablar en verso. Es decir, bueno, pues, insultas a todo lo que se te pone por delante. Y ella, quizá por ese reflejo de resistir a la crítica de que estaba literalizando el lenguaje de sus personajes de novela histórica, pues lo transcribe tal cual. Es una cosa muy, muy cruda. No voy a repetir lo que dice el personaje trasunto de Zenón cuando le están torturando, pero dice, claro, al final los críticos me decían todo lo contrario. Esto no es novela, esto es como transcribir un acta y ya está. Y además es que no es posible que alguien tan culto, en fin, como Zenón hablara así. Dice, no, es que los personajes que a mí me sirven para crear a Zenón hablaban así, en ese tipo de circunstancias. ¿Qué quiere usted que haga? Y ahí está, verosimilitud, recreación, aproximación a un pasado que instintivamente como lectores tendemos a idealizar. Oiga, que, en fin, un héroe griego pues tiene que hablar como un héroe griego, no tiene que hablar como, en fin, un soldado que vaya por ahí a luchar y empiece a echar pestes del enemigo, de su propio capitán, etcétera, etcétera. Ese es un debate en esa conversación que tiene Yourcenar con Bernard Pivot muy interesante. Es decir, la utilización del lenguaje para recrear el pasado y la idealización del lenguaje del pasado y, por ende, del pasado, a través de la novela histórica. Pero que lo zanja Borges muy bien en ese relatito del Hacedor que se llama La Trama, donde habla de Julio César, que le dice, tú también, bruto, y luego habla de Gaucho, que ve que lo mata a uno de sus sobrevivientes y dice, vos también, che. También, sí. Ese lenguaje... ¿no? De todas maneras, en ese lugar donde tú has hablado del perfume, donde podríamos situar también a Marguerite Yourcenar y tal, yo tenía aquí apuntadas algunas obras que me parecen absolutamente maravillosas y que creo que es bueno compartir con todo el mundo. A mí me encanta cuando me hacen una recomendación que me sirve, ¿no? Hay una novela escrita por uno de los mejores escritores, yo creo, británicos de finales del XIX, principios del XX, que es Ford Madox Ford, que se llama La Quinta Reina. La Quinta Reina, él recrea la vida de Catalina Howard, una de las mujeres de Enrique VIII,
Y es una novela absolutamente maravillosa en su recreación de la época, en esa universalidad con la que construye a los personajes y vemos el amor, la traición, la muerte, las pulsiones, además contada con una exquisitez literaria, con un concepto del claroscuro absolutamente maravilloso. Y luego a mí hay una novela histórica que me encanta, y que además nos coloca en la pista de que hay muchos novelistas históricos que no se encargan solamente de reconstruir su propia historia, sino que se meten en otros berenjenales que no tienen nada que ver con su tradición, y bien está, ¿no? Porque yo creo que también quienes escribimos tenemos que tener esa capacidad polimórfica y un poco esquizofrénica para podernos salir supuestamente del tiesto, aunque siempre estemos hablando del tiesto, aunque estemos utilizando la historia y a los otros como metáfora. Y esa obra es Sinué el egipcio de Mika Waltari, que es un señor de Finlandia que, bueno, a mí me hizo aprender lo de los egipcios, o por lo menos yo tuve la sensación de que aprendía de los egipcios lo que no estaba escrito. Justamente, ¿no? Y me pareció un libro apasionante, me pareció un libro entretenidísimo, me pareció un libro altamente informativo, y además me parece que recoge uno de los personajes femeninos, una de las mujeres fatales para mí más representativas de la historia de la literatura universal, que es Nefer, 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 que es esa especie, bueno, esa prostituta a la egipcia, que a todo el que va a verla para sacarle el dinero le dice: perdón, yo no soy una mujer despreciable. Entonces, con la consigna yo no soy una mujer despreciable, consigue que le den el oro, el moro, lo que no tienen, y tiene un arma de seducción que es maravillosa. Por eso digo que yo aprendí mucho de las egipcias, y es una cosa tremenda. Que es que ella lleva la cabeza completamente afeitada, eso lo sabemos. Entonces, el mayor ejercicio de sensualidad, lo más maravilloso que puede ofrecer Nefer, Nefer, Nefer a sus amigos para demostrarles que no es una mujer despreciable, es dejarles pasar la mano por esa cabeza que solamente tiene una finísima capa de pelo que produce en la palma de la mano una sensación de sensualidad y sexualidad extrema. Que debe ser una fantasía sexual finlandesa. Fijo, porque en seguro. Finlandia no Seguro que hay un solapamiento ahí, porque claro, eso es precioso, y tiene que ver también con las obras que tienen un valor universal, porque en realidad supuestamente no hay nada más local que la historia, pero sin embargo literariamente las obras universales son aquellas que nos podemos apropiar en cada momento de la historia y en cada lugar del mundo para llevárnoslas a nuestro terreno y borgianamente que signifiquen un poco lo que a nosotros nos convenga en ese preciso instante. Por eso probablemente hay un Quijote romántico, y hay un Quijote realista, y hay un Quijote ilustrado, aunque aquí lo despreciábamos bastante también. Y un Quijote policial, ¿no? Y un Quijote en un policial. lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué será? Absolutamente. Y luego hay una cosa solamente que yo quiero rematar con esto del relato de la historia y la historia del relato, porque, por ejemplo, cuando se habla de la transición, y a mí esto me interesa mucho, ahora Jordi Gracia va a presentar una biografía enorme sobre Javier Pradera, para hablar un poco de lo que es la deriva de la izquierda española y reconstruir esos tiempos de la resistencia antifranquista, los momentos de la transición, esos momentos que a mí me interesan tanto y que yo he sacado tanto en mis libros. Y Javier Pradera, en los últimos momentos de su vida, comentaba que se había hecho un relato de la transición española desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la crónica periodística, que era como un crecepelo exportable. Nefer. Un poco. Entonces, y probablemente... Que compramos allá en claro, América comprasteis Latina. Italia, fíjate cómo salió la cosa. Bueno, pues... el caso es que yo estoy prácticamente segura, digo prácticamente por curarme en salud, de que a causa de ese relato de la historia que se vendió como un crecepelo exportable, han surgido tantas novelas
tantas narraciones literarias un poco para matizar, para corregir, para acotar ese relato que nos vendieron como pretendidamente cierto y que pecó de un exceso de talante apologético. Y que seguramente es lo que ha motivado que ahora luego, en este momento, haya personas que quieran impugnar de una manera completamente injusta, yo creo, los logros de la transición. Y si me permites, cuando Javier Cercas publica Soldados de Salamina, abre toda una etapa en la cual empiezan a publicarse una serie de novelas sobre la guerra civil, sí, pero también buscando la bestsellerización, como tú lo has planteado. A mí tenemos unas ciertas limitaciones de tiempo, me gustaría, aunque creo que vamos bien, querido director, y no hay problema, pero me gustaría que vayan pensando, cada uno de ustedes, en una novela que toque el tema histórico desde una perspectiva que a ustedes les plazca especialmente, en nuestra lengua, en español, para que no me respondan inmediatamente, sino que lo vayan pensando para el final, y al mismo tiempo me gustaría ir abriendo la posibilidad de intervenciones de ustedes mismos, de tal forma que este diálogo crezca. Insisto, no quiero que me respondan el título de la novela, porque no se trata de decir lo primero que se nos ocurre, sino que lo vayan pensando. Ahora, mientras se anima alguien a preguntar, ya tenemos una pregunta allí, 2, 3, entonces yo me callo porque creo que es mucho mejor escucharlos a ustedes antes que a mí. Me parece que viene un micrófono y si les parece les voy a pedir que formulen las preguntas uno detrás de otro para que las escuchen nuestros invitados, las respondan en bloque y no se dé el diálogo que siempre dilata digamos, el tiempo de esta actividad.